Damas y caballeros, bienvenidos a Los Resilientes. Hoy nos encontramos con Agranel, se me olvidó tu apellido, Hernández. con No pasa Agranel nada. Hernández. Ella es licenciada en fotografía, no, licenciada en artes plásticas, mención fotografía de la Universidad Nacional Experimental de las Artes del SECA Armando Reverón. Y, y bueno, nada, bienvenida, Granel. Gracias una vez más por este espacio que has creado tan maravilloso y por invitarme. Este, y bueno, sí, aquí estamos en este lado, pues tratando de hacer lo que se pueda con lo que se sabe. Pues sí, haciendo cosas hermosas, pues haciendo lo que a uno le gusta. Sí. Chama, mira, cuéntame, ¿cómo fue que empezaste con el arte? ¿Qué te inspiró? ¿Quién te influenció? ¿Cómo fue? ¿Quién te dañó? Bueno, muchas personas me dañaron en el camino. No, mira, bueno, creo que, bueno, en nuestra primera reunión, hablamos de esto un poquito. Y pues mira, el cuento es un poquito largo, pero vamos a tratar de resumir. Yo cuando comencé, digamos, mis estudios más conscientes, que fue después del bachillerato, o sea, antes de terminar el bachillerato, comencé como un proceso de hacer cosas muy, muy para mí, pues, o sea, muy individuales. Y comencé pues con la música. Yo empecé a estudiar música, empecé a hacer todo este tipo de cosas que pues en mi familia no es habitual, en mi familia no hay antecedentes, así como mucha gente que de repente tiene aquellos antecedentes y son de familia de renombre y todos son artistas de siempre, ¿no? Yo fui deportista primero, o sea, antes de yo hacer algo con el arte, yo estuve practiqué muchos deportes. No los voy a nombrar todos, pero practiqué muchos deportes. Bueno, siempre he tenido la mente muy inquieta y pues nada, empecé con lo de la música y en algún punto mi primera carrera universitaria fue los idiomas modernos. Esta no la pude terminar porque, bueno, pasaron muchísimas cosas que no me permitieron terminarla. Y pues me fui como desorientando en ese momento, ¿no? Porque empecé como a ver que, oye, pero esto que yo quiero estudiar, no lo puedo estudiar así, o, ¿sabes? Tenía como un abanico de opciones de cosas por estudiar, que todavía tengo una gran lista de cosas por aprender, pero que todavía no las concluyo porque todas tienen como que su tiempo, pues. Y empecé con este tema de querer estudiar letras, primero quería estudiar letras, no, yo quiero estudiar letras, presenté en la central un millón de veces, fue un poco frustrante porque no fue como lo esperaba. Y nada, pues supe que iban a abrir las plazas para estudiar en la universidad, en la UNEARTE. Y bueno, me metí allá de cabeza. Una de las personas que me influenció y que me sedujo, porque más que influenciarme fue que me sedujo, fue mi prima Gabriela. Este, Y bueno, otras personas también que fueron apareciendo en mi vida, pues me fueron guiando como que hacia ese lado más de la reflexión. Yo tengo un amigo que también es fotógrafo, que yo creo que desde que yo tuve ciertos análisis con él sobre la fotografía, porque él es fotógrafo más como, al principio fue como muy empírico y después fue que se profesionalizó y eso me fue como que llamando mucho la atención, pero siempre había como algo que faltaba. O sea, era la fotografía, todo muy lindo, todo chévere, pero faltaba algo. Para mí siempre faltaba como. Y nada, pues entré en la universidad y comencé a estudiar. Este, y bueno, me encontré con un montón de personas que me ayudaron a guiar todo este proceso. Es así como cuando tienes muchas ideas en la cabeza y no las anotas, pero cuando las empiezas a notar, como que las empiezas a entender, más o menos así, como me pasó a mí en la universidad. Al principio fue bastante complicado porque me di muchos golpes con muchas cosas. Lo que es el lenguaje plástico para mí era así como, ¿qué es esto? ¿Sabes? Yo decía, yo estoy estudiando arte, pero ¿qué es el arte? O sea, yo me hacía un millón de preguntas constantemente. Además,
claro, tenía profesores que me guiaban a que me hicieran más preguntas, ¿sabes? En vez de responderme, me decían, pero ¿por qué no te preguntas esto? ¿Sabes? Era como, bueno. Y nada, por ahí fue que empezaron a salir como esas venas de responderme yo misma, ¿sabes? Porque, claro, tú ves cosas y hay personas que tienen sus puntos de vista, pero tú vas agarrando como lo que más te interesa de cada quien, ¿sabes? No, no haces como una conjetura o, bueno, no sé, en mi caso no es así. Hay mucha gente que simplemente alguien dice el cielo es azul y todo el mundo cree que el cielo es azul. Entonces, Obviamente tú no. no, yo no creo que el cielo, estoy segura que el cielo no es azul. Esto es algo que ya lo comprobé. El cielo no es azul. El cielo tiene muchos colores. Pero bueno, no hablemos del cielo porque nos vamos a quedar aquí hablando nada más del cielo. Sí, entonces, bueno, más o menos eso, pues. Y nada, siempre he tenido como muchísimas preguntas y no hay tantas respuestas para tantas preguntas, ¿sabes? Mientras yo estoy hablando contigo, yo me estoy formulando aquí varias preguntas, pero bueno, esas las responderé después. Son demasiadas, es cansón, ¿sabes? Es cansón porque te preguntas y te preguntas. Entonces de repente respondes algo, pero lo otro no. Entonces, bueno, Pero qué ahí vas poquito a poco. importante, yo considero que es muy importante cuestionarse. Sí, claro, eso es fundamental y sobre todo, bueno, en el mundo del arte es como, eso es como una religión. Cuestionarse es Ujú, como es algo necesario. O sea, tú, sí, sabes, tú te tienes que preguntar, ajá, pero, o sea, ¿por qué si el color azul todo el mundo lo ve azul, volviendo otra vez con este color? sí. Yo no lo veo de esa forma, ¿sabes? O porque a mí me parece que no lo siento así, ¿sabes? Porque en el arte pasa algo muy divertido y muy sabroso, ¿sabes? Que es que en el arte tú trabajas con todos los sentidos, tú no trabajas nada más con lo que ve la gente o con lo que escucha la gente. De repente hay algunas personas que se dedican a un sentido en específico. Por ejemplo, los músicos se dedican nada más al sentido de la audición. Pero cuando tú verdaderamente estás conectado con lo que te pones a escuchar y con lo que está emitiendo ese músico, pues te das cuenta que hay otros sentidos que se van despertando a medida que tú vas escuchando. Y si ese músico está conectado con lo que está haciendo, pues es como una explosión de sentidos al mismo tiempo. Este, y bueno, eso pasa en todos los ámbitos y las especialidades del arte. Yo creo que cuando empecé a ver y a entender un poco más de lo que es el lenguaje plástico, que siento que todavía no lo entiendo a la perfección, es algo bastante complejo. Chama, disculpa que te interrumpa, pero es que No. estoy tratando de hablar con el profesor Rommel Ah, ok, chévere. porque necesito retomar el tema del lenguaje plástico. Vi que pues realmente para hablar acerca de creatividad es la herramienta perfecta para desarrollarla. Claro, sí, es fundamental. Ahora sigo hablando. No, estoy pensando que me ibas a decir algo más, sí. No, bueno, entonces fíjate que con eso, cuando yo empecé como a entender eso, fíjate que al principio yo tenía un problema con lo que era la composición. Yo sufría muchísimo con la composición porque no la entendía. A ver, desde el punto de vista de la música, yo entendía lo que es la composición. Claro. Conceptualmente hablando, yo entendía lo que es la composición. Pero cuando tú me decías, agarra esto y compone algo, yo así que, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? Era un desastre total. Yo decía, no, esto es, no, 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 ¿sabes? Entonces, claro, cuando empiezo a darme cuenta que verdaderamente todo tiene una concatenación y que la música tú la puedes llevar a lo visual y que todo lo que tú haces lo puedes componer de alguna forma o mostrar de alguna forma muy compuesta, entonces empecé a decir, ah, ok, entonces esto es esto, o sea, ¿sabes? Son descubrimientos que tú vas haciendo a medida que vas avanzando y te vas dando cuenta que cada cosa va nutriendo lo que tú haces. Entonces, ese proceso fue como que bastante fuerte porque, sobre todo porque el profesor que me tocó fue rudo, fue muy rudo, me hacía, o sea, él me decía
n- no, el problema era ese, pues no te quedes simplemente con lo que leíste, con lo que escribiste, con lo que yo te dije, o sea, ¿por qué te tienes que quedar con lo que yo te dije? ¿Sabes? Era más o menos ese el problema que yo tenía con esta materia. Pero La otra que por eso supuesto, está muy bien, eso se agradece, de verdad. no, claro, por supuesto que sí, sin duda. El otro problema que yo tuve toda mi vida, que estoy ahorita aprendiendo como una niña, es con el dibujo, que toda la vida tuve ese problema con el dibujo. Y qué importante era. Sí, es fundamental. Y bueno, ahorita estoy aprendiendo a dibujar como una niña, tal cual. Claro, estás Estoy otra haciendo, vez en lenguaje plástico porque te estás lanzando al exacto, vacío. O sea, correcto. Sí, estás sí, atrás. Sí, es un proceso, estás en un ciclo constantemente. O sea, te das cuenta que no puedes con esto y vuelves otra vez y entonces cuando lo retomas es como verlo desde cero. Por eso es que te digo que es como que si estuviese como una niña, porque lo veo y lo veo desde otro punto de vista, lo veo también con otro sentido, ¿sabes? Porque de repente en la carrera, como es algo muy técnico, tú ves ciertas cosas como muy rígidas también. sí, porque Y bueno, obviamente nada, eso, hay una estructura académica que también te claro, pone un poquito de presión, entonces no te da sí, como la libertad de, primero, de entender y asimilar realmente qué es lo que está pasando cuando estás en lenguaje plástico. Y pues segundo, correcto. que también, por ejemplo, para mí, la, el tiempo, las entregas, no, eso me cortaba la creatividad, pero como no tienes idea. Es que nada más como una No, fecha. No, bueno, ya, me morí. no, yo no he tenido ese problema tanto con lo de la fecha y el hacer algo, ¿no? Pero sí he tenido el problema de que llega la fecha y yo siento que no está completo. O sea, ese es mi problema, o sea, no, ya, vas a entregar, sí, yo voy a entregar, pero esto no está completo, o sea, y yo justifico que esto no está completo, es un desastre, le falta un montón de cosas, ¿sabes? Y entonces van y te dicen así como que, bueno, pero es que no hay excusa, o sea, tú tenías un tiempo para entregarlo, y tú así como, pero es que no es suficiente, ¿sabes? El otro día estaba viendo algo bastante interesante sobre Da Vinci, que Da Vinci hay un cuadro que él pasó haciendo 15 años, hasta que se murió. Imagínate. Y él decía que no estaba completo. O sea, él en su lecho de muerte, él decía que no fuesen a sacar ese cuadro de ahí porque eso no estaba completo. O sea, Muriendo eso, sí que no está déjenlo. completo. Sí, no, no, por favor, no lo saquen de ahí. Sí, es una cosa extraña, pero sí, porque uno siempre tiene como eso de que verdaderamente falta, ¿sabes? Es como, o sea, ¿cómo vas a entregar algo que ni tú mismo entiendes? ¿Sabes? Porque tú crees entenderlo, pero es algo que está en proceso, es una proyección de ti, pero, ¿sabes? Se está formando. O sea, eso es algo que verdaderamente uno no ve y no percibe, sino hasta que está formado, pero cuando está formado, tú no lo ves formado. Es todo un proceso, ¿Sabes por ¿sabes? qué? A mí me pasaba muchísimo y yo creo que era, pues es algo que definitivamente es de allá, de esa educación que nos dieron, porque era, o sea, había que ser ambicioso. Nos llevaban a ser ambiciosos. Tal cual. Entonces, obviamente nunca iba a estar listo. Sí, claro, porque tú sueñas con todo lo gigante o con todas las cosas que tú crees que quieres hacer, pero verdaderamente cuando las haces, tú dices, ay, pero sí. Sabes, creo que alguna vez, bueno, en una de las conversaciones que tuviste con Tabata, hablaban sobre eso. O sea, tú como fotógrafo, tú sueñas con una foto así de 3 metros, así de largo, ¿sabes? Tienes esas ambiciones. Yo conozco un fotógrafo que hace unas fotos así que las hace gigantes, así. Y toda mi vida me ha fascinado eso. O sea, yo quisiera poder imprimir una de mis fotos así de ese tamaño, así que la gente pase y la vea y quede como infartada, ¿sabes? Pero esa no es la realidad. O sea, cuando tú empiezas, por ejemplo, yo considero que la fotografía es una magia, ¿sabes? Yo siempre he dicho que ese es el truco de magia más fantástico que puede haber en el universo. Coges un ¿Verdad? papel en blanco, lo metes en el revelador y empieza a aparecer un montón de cosas así que tú dices, wow, Es esto es verdad. maravilloso. Sí, sí, es verdad. Entonces, claro, cuando tú empiezas con la fotografía analógica,
y te enfrentas a el formato pequeño, porque, bueno, sobre todo hay muchas cosas que hacen que uno empiece a reducirse, ¿sabes? En cuanto a formato. Y bueno, una de esas cosas es evidentemente ahorita la situación, país que tenemos, que evidentemente no te permite, a menos que tengas los recursos, hacer algo tan monumental, ¿sabes? Pero nada más el hecho del proceso fotográfico, por ejemplo, en lo que es la fotografía analógica, ya eso es tan nutritivo, o sea, es algo que te va dejando tanto dentro que, wow, cada vez que tú vuelves a hacer otra foto, tú sientes como, no sé, o sea, es como hacer algo que es tan mágico, que es tan inexplicable, porque incluso, claro, tú evidentemente sabes que químicamente hablando y físicamente hablando, eso es posible por los haluros de plata y todo el tema, y la luz y no sé qué, ¿sabes? Pero tu mente sabe que eso es un truco de magia, ¿ves? Entonces, es difícil, es súper difícil, porque a medida que vas en ese proceso, y claro, cuando una vez pasas a la fotografía digital, pues es como, ¿sabes? Es como cuando te enamoraste de alguien y no lo puedes dejar para nada en la vida, algo así. Es fuerte, pues dejar la fotografía analógica es muy, muy difícil. Pero bueno, toca. También es muy tóxica, ¿no? Sí, sí, muy, muy tóxica, sí. Es una relación Y tóxica. es una relación de amor tóxica, total. Es la relación de amor más tóxica que puedas tener en tu vida, tal cual. Sí, sobre todo porque, no, y además es una relación bastante fuerte, porque, ¿sabes? Tienes una pareja que te prohíbe el uso de otros químicos, o sea, nada más tienes que usar sus químicos, o sea, no puedes entrar en un laboratorio con perfumes, con cremas, ¿sabes? Porque puedes encender todo el laboratorio. Entonces, bueno, ahí hay que tener como esos cuidados con respecto a ese tema, pues. Pero sí, la fotografía analógica es muy tóxica, pero es muy fantástica. Y bueno, hay otras personas que han hecho una fotografía analógica bien interesante. Por ahí, por cierto, hay una persona que hace, no recuerdo el nombre, yo tengo todo anotado, pero tú sabes, el problema es después recordar dónde lo notaste. Es una chica que hace fotografías en hojas de árboles. Ella va haciendo el proceso de copiado en las hojas de los árboles, Wow. las prepara, sí, es una cosa bellísima. Y no trabaja con los químicos tradicionales, sino que ella hace los químicos de una forma bastante orgánica, los prepara ella misma. Entonces, es bastante chévere. Si ella Hablemos hace con ella. retratos, bueno, hay que buscarla. Ella hace retratos y los pone en hojas y es bien, bien lindo. Su trabajo es muy bello, de verdad que sí. O sea, me estás contando algo que de pana es increíble, es maravilloso lo que ella hace. Sí. Sí, bueno, aquí hay también bastantes personas súper fantásticas que hacen cosas maravillosas. Este, Hay, por cierto, un fotógrafo que daba clases en la universidad, que él también trabaja mucho con lo que son las pátinas y las pátinas grandes. Trabaja mucho el gran formato, pero, sabes, tú finalmente tienes que migrar a lo digital por muchas razones. Así como lo analógico tiene sus negativos o sus contras, lo digital también tiene muchas cosas muy terribles y básicamente es la gran cantidad de energía que tienes que almacenar para poder consumirla, ¿sabes? Cuando tomas la foto, cuando haces todo este proceso, el estar en la computadora para hacer el revelado digital, es un proceso, ¿sabes? Y hay fotógrafos que, por ejemplo, no trabajan la imagen una vez la toman, sino que simplemente la imagen la imprimen y listo, ¿sabes? Que es Sí. más o menos como tipo Cartier-Bresson, que quieren mantener el estilo, pues el formato, lo que hicieron. Entonces, es como un punto purista, ¿no? Sí. Pero sí, hay todo tipo de inventos en la fotografía, ¿no? Y claro, cada uno va a depender de lo que uno necesite, porque es como los requerimientos que tenga cada quien y la circunstancia en la que estás, el momento, ese momento en el que te encuentras. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo, como te digo, que soñaba con esas fotos gigantes, pues yo tuve que adaptarme de muchas formas a
el nuevo formato, la nueva forma de hacer las cosas. Me está visitando mi perro. David. Sí. Y nada, pues tienes que es como una obligación, pero no lo es, porque verdaderamente tú tienes las opciones, o sea, tú puedes decidir hasta qué punto quieres hacer una cosa o la otra, o cómo transformar eso. Entonces, bueno, en cuanto al tema de migrar a lo digital, yo verdaderamente no tuve tantas posibilidades de hacer algo analógico por el tema del dinero, el tema del laboratorio, que para tener un laboratorio es complicado, sobre todo por el tema de los químicos, por el tema de esa misma toxicidad de la que tú hablabas, pero que nada, pues en líneas generales tú vas haciendo como una introspección de qué es lo que verdaderamente te conviene en el momento en que lo vas a ejecutar, ¿no? Y yo fui como dando muchos trastes y muchos golpes con la fotografía digital también, porque el asunto en la actualidad es que cualquiera que tenga un teléfono celular es un fotógrafo. Entonces te chocas con un montón de cosas, así como que, bueno, pero es que yo iba a hacer eso, pero, o sea, lo que yo hago, como que sí tiene valor, pero no tiene valor para la mayoría porque, ¿sabes? Es como un rollo ahí existencial que tú empiezas a desarrollar cuando te das cuenta de eso. Es todo un planteamiento. Sí, y entonces, claro, pero más allá de eso, es que cuando tú verdaderamente desarrollas ese lenguaje que quieres transmitir, tienes que luchar contigo mismo para poder transmitirlo, ¿sabes? Porque algo que le pasa mucho, yo creo que a todas las personas que están en el mundo de las artes plásticas, es que tú verdaderamente, como te dije anteriormente, tú no sientes que está listo lo que estás haciendo y tú no te sientes preparado para que los demás te vean, ¿sabes? Entonces, Yo creo que son dos cosas distintas. sí, son dos cosas totalmente distintas. Cuando tú no te sientes preparado, tú dices, bueno, ok, está listo, ahora lo voy a mostrar. Y entonces, ¿cómo lo muestro? ¿Sabes? Ese es el principal problema. Y es complicado, esa parte es muy complicada. Pero sí, Es muy complicada, ¿verdad? cuando verdaderamente logras darte cuenta que tienes que mostrarte, porque para qué entonces estás haciendo todo ese trabajo y para qué le estás dedicando tantas horas a hacer algo que quieres que los demás vean. El arte es para que las demás personas lo vean y tienes que compartirlo, sí o sí. Es que Entonces, es un principio, la ley de oferta y demanda. Cuando tú estás sintiendo que tú necesitas hacer algo, es porque otro lo está necesitando. claro, Es así, es increíble. Y hoy da la casualidad de que estaba viendo, conocí a una escultora que se llama Anthony Gorley. Mira, este señor tiene un planteamiento muy volado. No tengo otra palabra para decir. Pero desde muy joven. Y desde muy joven, él estaba tan seguro de lo que pensaba. Y lo que estaba haciendo cuando lo representaba, no se podía entender. Solamente lo entendía él. Pero suele pasar. él estaba tan seguro de lo que estaba haciendo, de lo que estaba planteando, que para él tenía todo el sentido del mundo. Obviamente, con los años, desde la escultura, logró representarlo y cada vez, pues, expresar muchísimo mejor lo que estaba planteando. Es una obra increíble, increíble, de verdad. Es el planteamiento más radical de la escultura que he escuchado después de Gego. ¿Conoces a Gego? Por supuesto. Mira, Es una de mis sí, favoritas. exacto, o sea, porque también es muy radical el problema del espacio o sea, desde lo que ella hace físicamente, ¿no? La malla, Claro. pero lo que este señor hace, tú tenías que, porque el video que vi fue como un conversatorio, era una especie de monólogo de él hablando desde el principio de lo que hizo, que fue una fotografía de un desierto en donde él acomodó
primero recogió todas las piedras de todo ese espacio que era súper grande, las puso todas en un sitio y después las ordenó todas y estaba con un amigo y el amigo le decía, Dios mío, Estás loco. Eso es lo que siempre no le dicen a vaya. uno. Estás loco. Y es súper interesante porque, claro, él explica de que realmente tiene que tener un sentido nuestro cuerpo en este espacio. Y el mayor sentido es lo que hacemos con el espacio, nuestra intervención. Y que eso realmente tiene que servir para algo. Entonces habla del espacio del cuerpo, Sí, metafóricamente habla, hablando, como todo puede ser un cuerpo. Y yo ya claro, estaba por la la calle, existencia. sí, y yo ya estaba por la calle así como que, wow, o sea, en verdad, los edificios son un cuerpo. Es Sí lo increíble. son, sí lo son, sí lo son. Fíjate que también uno de mis referentes, que es Orlan, wow. Orlan es, de verdad, para mí es una heroína, de verdad. O sea, yo ya la considero, es casi un dios. Para mí ella es casi un dios Ah, esa es tu referente en mi estrella. trabajo. Sí, es uno de mis referentes más fuertes. Sí, ¿Cómo que? porque ¿Orlan qué? Orlan, Orlan, solo pon Orlan. Esa es su creación, ella es su propia obra. Este, exactamente, Orlan. Ella es las 9 musas en una sola. Mira, ¿Qué personaje, no? sí, es todo un personaje, sí. Sabes que, bueno, hablando un poco ya en base a mi proyecto y mi propuesta, ¿no? Porque yo siempre digo que antes de tú mencionar algo con un nombre tan poderoso, así como decir que esta es una obra de arte, ¿sabes? Eso yo creo que eso no lo puedo hacer yo, yo no llego allá, o sea, Nunca eso lo estará tiene que listo. hacer alguien más, Vas a ¿sabes? ser Yo digo, como Da el Vinci. que, No está listo. no, 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 bueno, yo creo que en algún momento estará listo, ¿sabes? Pero creo que yo no soy la que tiene el poder como para decir eso, ¿no? Claro que Es como sí, algo chica, más, yo te algo lo más doy. individual, Yo te doy el poder. ¿no? Está bien, gracias, gracias. Gracias por concederme ese poder. Me encanta que seas tan poderosa. No, o sea, lo que me quiero referir es que cuando tú empiezas a hacer un proceso, sobre todo un proceso de creación plástica, tú tienes tanto que poner, tanto que quitar, y a cada rato, como vas haciendo ese proceso, y creo que también eso forma parte fundamental de lo que le terminamos llamando la obra como tal, que es ese proceso. A veces es más importante todo el proceso, todo lo que haces para llegar al fin como tal, que la obra como tal. O sea, la obra, claro, tiene el supervalor porque está todo ahí, pero el proceso siempre te ayuda como va nutriéndote, porque claro, de repente en esta libreta que yo tengo aquí, yo escribo lo que le tengo que poner y después mañana escribo lo que le tengo que quitar y después peleo con la obra, ¿sabes? Entonces, es ese proceso el que va haciendo que todo el material que llega al final sea un verdadero engranaje. Entonces, fíjate que cuando yo empiezo a hablar empiezo a plantearme esto, yo desde el lenguaje plástico me estoy planteando este tema de la belleza, ¿no? Yo tengo un problema con la belleza en general, o sea, no quiero decir que tengo un problema de que me voy a entrar a golpes con la belleza, ¿no? No tengo nada en contra de la gente bella ni de las cosas bellas. Todo lo contrario. Yo desde el principio empecé como a preguntarme cosas con respecto al mismo cuerpo, a ese cuerpo que la gente como que tiene que justificar por qué existe, ¿no? Eso es importante, tú tienes que justificar por qué estás, ¿no? Y entonces la mayoría de la gente a través del cuerpo expresa cosas que de repente no son las que, las que verdaderamente son reales, ¿no? Y ahorita, sobre todo en esta actualidad que vivimos y en estos procesos que estamos pasando en el multiverso que estamos, es difícil que la gente acepte lo que verdaderamente existe, ¿sabes? Entonces nos llenamos de un montón de inexistencias y de irrealidades
que nos transforman en algo que verdaderamente no somos. ¿Ves? En estos días estaba viendo unas cosas que ha hecho la tecnología. Por ejemplo, este teléfono del que ya estoy hablando contigo tiene una cámara que me permite modificar mi rostro casi que al 100%. Estaba durmiendo. Entonces yo... Y dije, ay, mis brotes. Por ejemplo, bueno, eso quiere decir que estamos completamente en vivo. ¿Sí? Entonces es un tema así como que, bueno, yo llego, me tomo una foto, yo ahorita así como estoy, yo soy una yo, o sea, esta es una granel. Y yo voy, me meto en la aplicación de mi teléfono, busco la cámara y arreglo mi rostro y me cambio y no soy esta granel que tú conoces, sino soy otra. Ese fue primero mi planteamiento. Yo decía, wow, pero ¿por qué tantas personas? Porque, no sé, o sea, yo siempre he tenido como una consideración con la fealdad o con lo que la gente llama fealdad, ¿sabes? O sea, yo siempre veo cosas muy hermosas dentro de eso que la gente llama fealdad, porque digamos que esas personas que no son incluidas, que no son completamente aceptadas o que no están dentro de los estándares, que no son ni el Ken ni la Barbie, tienen un valor mucho más allá de todo lo que puede hacer una persona. Porque hay muchas personas que tú te encuentras que no cumplen el estándar, pero están conectados, ¿sabes? Entonces, Tengo son que reales. hacer un paréntesis aquí. No hemos hablado acerca de la obra estrella de A Granel, que es el trabajo fotográfico acerca de las cicatrices. Y ella estaba hablando acerca de todo esto porque obviamente existen factores de poder que crean cánones para ser o no aceptados por quién sabe qué, quién sabe cuándo y cómo. Entonces, A Granel, lo que yo considero que es la columna vertebral de su obra, es que la honestidad y la aceptación es lo más importante en su fotografía y que eso es mucho más valioso que cualquier canon. Es lo que yo pienso que está estrechamente relacionado con la fuerza del momento presente y de esa forma saber qué es lo que está pasando ahorita, qué es lo que se tiene y pues amarlo tal cual y como está. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Entre tantas cosas, yo siempre pienso que el respetarse a sí mismo, más allá de cualquier otra cosa, ¿sabes? Porque, como te estaba diciendo, es ver más allá, o sea, la belleza tiene muchas tristas, o sea, la belleza es algo que es muy sublime y que no está en lo estético, definitivamente no está en lo estético. Entonces, en este proceso, en esta gran búsqueda que para mí siempre ha sido incansable, que yo creo que encuentro algo y y vuelvo a encontrar otra cosa que, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? En ese proceso de tratar de descubrir cómo es que verdaderamente nos relacionamos realmente, ¿sabes? Cómo tú aceptas quién eres y cómo yo acepto quién soy y llegamos a esa conexión de comunicarnos, porque es muy difícil, en la actualidad es muy difícil verdaderamente comunicarse con alguien. La gente no está conectada con nada y entre tantas cosas, esos factores de poder de los que tú hablas, buscan eso, que la gente no esté ni conectada, ni que se comuniquen, ni que sepan nada, ni que digan nada, o sea, sino que tú simplemente eres un cuerpo y llegas a tu vejez, cumples tu año, te pasas a ese proceso de ser no sé qué y envejeces y te mueres, ¿sabes? Entonces, cuando empiezo a plantearme este problema estético con respecto a la belleza, me doy cuenta de muchas cosas y descubro a Orlan y descubro a otros personajes muy interesantes. Orlan, bueno, su obra trata sobre la belleza y de cómo tú puedes decidir cómo es la belleza. ¿Sí? Ella agarró simplemente un día y se dio cuenta,
primero ella tuvo una intervención quirúrgica en una época en la que tenía que ir a creo que era una presentación de una cuestión de un salón, entonces tenía que ir como jurado y tal, y no sé qué. Y bueno, de repente ella llegó y dijo, mira, yo voy a mandar algo, porque como que le preguntaron, mira, ¿dónde estás? No, estoy en una intervención. Entonces ella mandó un video sobre su intervención quirúrgica. Entonces, eso fue impactante para mucha gente y dijeron, eso es lo que se denomina el necroarte, ¿sabes? Es algo muy, muy visceral, es algo muy fuerte. Y bueno, ella fue haciendo como que todo este proceso de descubrir por qué eso, más allá de ser feo para la gente, más allá de ser desagradable para la gente, por qué si tú te intervienes quirúrgicamente, ¿verdad? Y eres hermoso, ¿verdad? Porque hay gente que se interviene que sí para ponerse la nariz perfilada, para ponerse mejores pechos, porque no le gusta esta parte de aquí. Ahorita, por cierto, estaba revisando que si la gente con este tema de estar tan lejos y de verse por la pantalla, han empezado a llamar a los cirujanos plásticos para que le agenden las próximas operaciones que se van a hacer en el rostro, porque se sienten feos cuando se ven en la cámara. Entonces, bueno, es todo un tema eso. Bueno, eso es todo un tema y es bastante extenso, ¿no? Entonces Orland empezó a decir, bueno, pero si la belleza es parte fundamental de nuestra sociedad y tenemos unos cánones estéticos bastante formados, porque yo no puedo hacer mi propio canon estético, ¿no? Y ella agarró a las 9 musas más importantes, que es Venus, no las recuerdo todas ahorita, es Venus, Afrodita, Hera, casi todas las diosas griegas son como los pilares que fueron formando lo que conocemos hoy como la Barbie, ¿no? Que es como que la belleza absoluta, la mujer perfecta, la mujer que no se cepilla los dientes, o sea, tú nunca ves a la Barbie cepillándose los dientes, ni yendo al baño, ni pariendo, ¿sabes? La Barbie nunca hace nada de eso, la Barbie ella tiene un bebé, nace con el bebé al lado, o sea, no, ese proceso real no existe. Entonces ella agarró y se hizo un canon estético con estas 9 musas y se hizo esa cirugía en todo su cuerpo y se transformó en las 9 musas. Ella es las 9 musas en una sola. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención, me dio bastante en qué pensar. Y yo tenía un rollo con esto de por qué hay cosas que no son aceptadas. Yo tuve un accidente que creo que te comenté, bueno, en la charla anterior, el número 7 nos persiguió, y yo estaba cumpliendo ya 6 años de mi caída. Yo me caí, tuve un accidente, y me operaron, y tuve un rollo terrible, porque tuve que hacer un montón de cosas, empezaron a aparecer ese tipo de distractores que te dejan desligado de lo que tú estás haciendo, porque está mal, que porque tú estabas montando zancos y te caíste, un montón de cosas ahí que pasan y que van haciendo que tú digas, pero o sea, si yo estoy haciendo algo que yo quiero, o sea, ahí no hay nada, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que yo tuve ese accidente y me quedó una cicatriz en este brazo. Y yo estaba en una orquesta, entonces eso empezó a ser como que, mira, tienes que taparte de eso, ¿sabes? A mucha gente no le gusta. Es feo, sí, no es estético. Hay gente que ve la cicatriz y como antes era un poco más prominente y se veía porque formé un queloide allí por un problema que tuve durante la recuperación, entonces a la gente le llamaba la atención como que mucho. Mucha gente me preguntaba, había gente que como que se condolecía con esta situación, ay, pobrecita, ¿sabes? ¿Qué te pasó? O se sentían mal por ti porque tuviste un accidente, ¿sabes? Entonces, con eso también fui conociendo gente que había tenido ciertas situaciones en su vida que les habían marcado muchísimo. Hay gente que tiene como que cicatrices de nacimiento. Hay gente que tiene cicatrices porque van teniendo, qué sé yo, un accidente, o gente que es torpe porque vamos a decir que son torpes, vamos a llamarlos torpes. Y nada, te caíste y ya, bueno, otra cicatriz, y así vas, y hay gente que se va llenando de cicatrices durante toda su vida. Externas, ¿no? Pero hay unas cicatrices muy fuertes que son las que están dentro. Entonces, claro, esas no las puedes mostrar de la misma forma, porque es difícil mostrarle a alguien ese tipo de cicatrices. Eso no es algo que tú vas a agarrar y vas a pegarlo en una foto. Eso no existe así.
es bastante difícil. Sí he tenido bastante trabajo con eso porque ese es mi nuevo reto, pues. Mi nuevo reto es ver cómo plasmo la cicatriz que está dentro, cómo la expongo, cómo hago que se vea y que ella no se sienta mal, porque, por ejemplo, lo que pasa con estas cicatrices físicas, que fue algo que vi en el proceso, es que mucha gente lo vio como una terapia. Hay mucha gente que tuvo este proceso conmigo de sentarnos, hablar de qué fue lo que te pasó, hablar de cómo te sientes ahorita, cómo te sentías en ese momento, cómo crees que te vas a sentir en un futuro. Es todo un proceso. Es todo un proceso bastante íntimo, ¿no? Y nada, pues de ahí salieron un grupo de imágenes que pude compartir después y que son muy determinantes. A mí me han ayudado muchísimo en mi propio proceso de superación, no nada más con la cicatriz de mi mano, porque eso es como, ya a mí, o sea, verdaderamente nunca me afectó para nada, ¿no? Creo que más era la frustración de no poder usar la mano que el tema de tener la cicatriz. Sí, porque, ¿sabes? Cuando tú eres una persona así que tienes muchas cosas y haces muchas cosas al mismo tiempo, que a ti te digan, no te puedes parar de la cama, tú quedas así que me voy a morir en 3 días, ¿sabes? Es más o menos ese pensamiento, porque tú quieres hacer de todo. Mira, yo luché muchísimo, fue un proceso muy duro, fue muy rudo, porque yo no quería aceptar que tenía, o que mejor dicho, que necesitaba la ayuda, ¿sabes? Yo no quería aceptar que necesitaba ayuda para vestirme, para peinarme, para bañarme, o sea, yo necesitaba ayuda para todo, porque no podía usar la mano. Y claro, es mi mano diestra, entonces es como que, o sea, y yo aprendí a escribir con la izquierda, a hacer cosas con la izquierda, porque lo necesitaba, ¿sabes? Yo empecé ese proceso de negación de que no, tú no estás mal de la mano izquierda, digo, entonces puedes usarla y tienes que superar eso, tu mano derecha en algún momento se va a poner bien, o sea, adiós, dile adiós por ahora, ¿sabes? Era una locura, para mí eso era una locura. Y bueno, nada, a medida que me fui recuperando con respecto a eso, pues fui dándome cuenta de eso, fui dándome cuenta de otras cosas, como por ejemplo las cicatrices que están en el rostro. Eso es algo que me ha llamado mucho la atención y todavía no he podido tomarle una foto a una persona que tenga cicatrices en el rostro, porque la mayoría de la gente piensa que van a salir ellos. Y no van a salir ellos. Pero bueno, lo cierto es que las cicatrices que están en la cara suelen ser muy juzgadas, ¿sí? Porque sobre todo aquí en la sociedad venezolana, tú tienes una cicatriz en la cara y probablemente es porque eras un delincuente, ¿sabes? Hay un montón de estigmas con respecto a lo que te pasa en tu cara, porque como hablando de esos cánones estéticos, tu cara es tu presentación, esa es tu tarjeta de presentación, entonces tú no puedes tener nada en la cara, ¿sabes? Es más o menos como estas personas que se tatúan el rostro y no, qué horrible, ese es un diabólico, es un satánico o es un malandro, ¿sabes? Y tú no sabes por qué se tatuó. O sea, tú no puedes juzgar eso. Sí, hablando de eso, disculpa que te interrumpa, sabes que entrevisté a mi amiga Zaire y sabes que ella tiene una línea roja aquí en la cara. No sé si en algún momento la conociste, yo estoy allá en la universidad. Bueno, el hecho es que hablamos acerca de ese tatuaje que miércoles, o sea, realmente es muy significativo porque ella obviamente emigró, estaba viviendo en Brasil y cuando llegó pasó todo un año sin hacer arte y eso realmente la frustró muchísimo porque ya sabes que los que descubrieron el arte al final nunca pueden dejar de hacerlo porque es tan terapéutico y te conecta tanto con tu realización. Claro. Y además todos los planteamientos de todos los artistas son distintos, es una cosa muy loca la creatividad. Entonces ella, llegó un momento en que dijo, mira, no soporto más esta situación y nada, ella quería algo que le hiciera recordar siempre cuál era su misión en la vida. Y resulta que la línea que se hizo es la línea de la vida, así, pero representando la línea del horizonte. Y eso para ella es súper importante, porque es que en verdad ella siempre va a seguir con su misión, siempre que se vea, siempre lo va a recordar. Es increíble. Y es una cicatriz, porque un tatuaje es una cicatriz. Claro.
Claro, pero fíjate que, bueno, hablando de ese tema de las cicatrices desde ese punto de vista, fíjate que, bueno, yo he hecho una investigación, bueno, la verdad es que me gustaría poder ir a todos los sitios donde quiero ir a investigar, porque fíjate que hablando sobre el tema de cómo se acepta la cicatriz, yo creo que te mandé en algún momento, lo que pasa es que no, ahorita no podría mostrarte, o bueno, tendría que buscar a ver si de repente te las puedo mostrarte, sobre por qué yo empiezo a darme cuenta que es necesario este tema de hablar de la cicatriz. En nuestra sociedad occidental, estar con una cicatriz o tatuarte o ponerte un piercing o ponerte cualquier cosa que modifique tu esencia física es lo peor que puedes hacer, ¿sabes? Hay mucha gente que no, o sea, que no, es que este tipo está tatuado, yo no lo puedo contratar para que me haga la albañilería, por poner un ejemplo, ¿sabes? O mira, no, ese tipo tiene una cicatriz en el rostro, ¿no? Y ese tipo no lo podemos contratar para que sea call center. O sea, nadie lo va a ver, pero no importa, no lo contratas porque, ¿sabes? Daña la reputación física de la empresa. Entonces, en la sociedad oriental, este tema es un temazo. O sea, el cuerpo reconocido desde el punto de vista de la existencia es un tema muy profundo. O sea, tú, por ejemplo, ves en las tribus africanas, ves unas cosas, pero bestiales. O sea, hay unas chamas que tienen un rito de pasaje que es muy interesante, que ellas cuando se van a convertir en mujeres, o sea, no estamos hablando de nada. No estamos hablando de los 15 años donde tú bailas el baile, sino de unas niñas que cuando tienen 9, 10 años, o sea, cuando les baja la primera regla, se van a convertir en mujeres. Entonces, para ellos saber si ellas están aptas para ser mujeres reproductoras, o sea, si van a ser buenas madres y si van a ser verdaderamente capaces de soportar el dolor de el parto, ellos llegan y le hacen una escarificación en toda la espalda a estas niñas. Y son niñas, o sea, no te estoy hablando de adultos. Son niñas y son tribus que tienen eso es una costumbre milenaria. O sea, eso no tiene 3 días, no lo inventé yo. O sea, eso es algo que tiene muchísimo tiempo y que tiene un significado, tiene un porqué. También en esas tribus, ellos descubrieron que, bueno, no lo descubrieron, ellos tienen como estos rituales de pasaje que permiten verdaderamente saber si una persona o un hombre es un buen guerrero. Entonces depende de las cicatrices que tenga, o sea, todo, es toda una cosmogonía bien interesante. Ya te entiendo. ¿Sabes? Es un proceso de asimilar y asumir el cuerpo desde otro punto de vista. Nosotros somos muy cobardes con el cuerpo, ¿sabes? En la sociedad occidental, es como que, ay, no, por ejemplo, ese tema de que el cuerpo es mi templo, ajá, está bien, el cuerpo es tu templo, pero tú tienes que edificar verdaderamente ese templo, y ese templo tiene que tener historia, tiene que tener recorrido, tú no puedes tener, imagínate, ¿cómo vas a tener un templo que nunca lo has pintado? Por poner un ejemplo, ¿sabes? Un templo tiene gente que lo recorre, que lo visita, ¿sabes? Es tu historia. Si es un templo, entonces verdaderamente tú estás construyendo una historia. Y si tú te pones a ver, por ejemplo, todos estos lugares históricos que son fantásticos y que tienen unas energías súper espectaculares, no tienen una energía espectacular porque los hicieron ayer, sino que tienen siglos de que los hicieron y han pasado por ahí, que si reyes, personas importantes, ¿sabes? Ha sido, no, de repente aquí murió fulano de tal y lo mataron, ¿a quién le entra a este templo? ¿Sabes? Esas son cosas así que te dejan como que, wow. Y este es el templo, que tiene miles de años. Y yo que soy un templo, no me quiero caer, no me quiero, o sea, yo no estoy diciendo aquí que es que uno tiene que agarrar y lanzarse ahorita a la vida y No, que te pase de todo, de no, todas formas sino que, ocurre. no, claro, o sea, pero yo no estoy queriendo decir, o sea, porque mucha gente a veces dice, no, pero es que eso es muy radical lo que estás diciendo, pero es que tú estás vivo, Para nada, sobre ¿sabes? todo Estás vivo. sí. Yo, sabes que, por ejemplo, mi Sinaí del mundo 3D obviamente le afecta muchísimo lo que hacen con las niñas o con los hombres en esa, pues, en esta etnia que me estás diciendo.
sí. Ajá. Sí, Entonces, no, a mí también me pareció muy porque, fuerte. no, lo que pasa es que, claro, te afecta porque obviamente es una marca y obviamente les duele mucho. Pero obviamente las que no sean madres no lo van a entender. Todas las madres dicen eso, Claro. pero es así. Y cuando tú pares, en verdad, es un dolor demasiado fuerte. Que estoy segura de que el dolor de esa cicatriz que le pueden hacer a esas niñas No llega hasta no ahí. es la cuarta parte, ¿sabes? Claro, yo me imagino, sí, pero por ejemplo en esa tribu, porque esa es una de las tantas que practican modificaciones en el cuerpo, porque por ejemplo están las chicas estas que se ponen unos collares hasta hacerse el cuello más largo, o sea, todo eso tiene unas connotaciones que evidentemente tienen que ver con los dioses de esas tribus, que tienen que ver con las relaciones que ellos tienen políticas y sociales con su entorno, ¿no? Pero más allá de eso, el tema es cómo tú asumes el cuerpo. Y a lo que me refería hace rato, y lo que digo es que no es que yo te estoy diciendo, no, anda y tatúate todo el cuerpo, ¿sabes? O Para nada, para nada. Vamos a anda y córtate aclarar el pelo, aquí nada esta de eso, o sea, situación ya mismo. claro, sí, o sea, eso es lo que estoy queriendo, como que aclarar para que la gente no vaya a decir, pero esta pana se volvió loca, ¿qué está diciendo? ¿Sabes? No, es como que, ¿sabes? Hagas lo que hagas, siempre en tu vida vas a tener episodios que de repente por fuera, de repente tu cuerpo va a estar perfecto, vas a ser una persona totalmente sana, y eso es válido, eso es perfecto, pero en tu vida van a llegar personas que de repente te van a hacer cosas que tú no quieres, o van a pasar cosas, vas a perder familiares, o de repente, no sé, o sea, son tantas cosas que le puede pasar a un ser humano que le puede generar cicatrices tanto internas como externas. Entonces, ese tema de querer ser como que perfectos y de querer ser como demasiado felices, en la realidad eso no aplica. O sea, las redes sociales, por ejemplo, no aplican para la realidad. O sea, yo he conocido gente que yo la veo por las redes sociales y es una persona totalmente distinta a la que yo veo cuando la encuentro en persona. Entonces tú dices, o sea, aquí hay Aquí está pasando una, algo. sí, es una discordancia, sí que tú quedas como que, ¿qué es esto? Sí, o sea, es como, ¿cómo se dice? Es desproporcional. Esa es la palabra, es totalmente desproporcional. Porque verdaderamente cuando esa persona se ve en el espejo, muy probablemente no se siente bien, ¿ves? Porque no acepta Sí. quién es. Entonces lo mismo pasa con este tema de las cicatrices. De repente que tienes la cicatriz en la cara, en algún momento aprende a vivir con ella y con que le preguntes, mira, ¿qué te pasó? ¿Sabes? Porque hay mucha gente que es muy imprudente que llega y te dice, no te conocen y te dicen, mira, Sinaí, ¿y por qué tú tienes un, qué sé yo, por qué tú te hiciste eso en la cara y tal, y cómo te lo hiciste, y cuándo fue, y a qué hora, y, A mí ¿sabes? me pasa algo que, Entonces, que lo voy a mostrar aquí perdiendo la cara, pues. Miren, aquí yo tengo mi nariz. Y mi nariz, a ver, me voy a poner más así de perfil. Mi nariz no es perfilada. ¿Sí se vio mi perfil? ujú, Mi es nariz un perfil estilo griego. era, claro, pero es que mi nariz era perfilada. Lo que pasa es que yo Ujú, me di un golpe muy duro en la nariz. wow. Y por Y eso quedó mi estilo nariz, griego. exactamente. Ahora, o sea, lo que pasa es que en tu vida anterior, en tu Sinaí de no sé hace cuántos años, tú ibas a ser, tú ibas a ser nativa de no sé de qué país, ¿sabes? En donde todo el mundo tiene la nariz así perfilada. Pero tú decidiste radicalmente dejar de ser esa Sinaí y convertirte en la Sinaí griega. Y te diste en la nariz. No, o sea, fíjate que más o menos de eso se trata. O sea, la vida te va dejando cosas y te va dejando experiencias. Seguramente tú recuerdas ese momento de tu vida con muchísima claridad, ¿sabes? Cuando te Sí, diste ese golpe en la y nariz. te lo juro que yo no estoy a gusto con mi nariz. Yo siempre he tenido presente operarme la nariz porque es que en verdad ya no me hace sentir mal, pero antes me hacía sentir muy bien, muy mal. Lo extraño es que la gente me decía que eso le gustaba. O sea, que mi nariz le gustaba a la gente, Es ¿sabes? distinta. Exacto, porque es distinta. Y miércoles, eso de verdad que es una cicatriz.
Es una cicatriz, por dentro tienes que Entonces, tenerla. sí, mira, ya yo sé cómo se va a llamar este programa. Este programa se va a llamar, escúchame bien, presta atención, Ok, la lo voy a sumisión y la anotar, ya gracia. va, ya Anótalo, va. anótalo. Ok, Mira, a ver. eh, lo más bello que tienes de ti Ujú. tiene forma de cicatriz. Ok, Evidentemente hay un montón de procesos engorrosos en nuestras vidas que terminan siendo nuestras mayores bendiciones, porque precisamente son de estos momentos engorrosos los que nos han llevado a superarnos y a empoderarnos y tener un poco la condición de transformar las cosas en lo que nosotros queremos. Y eso es vivir. claro, Ese es un proceso de aceptación muy fuerte y es lo que necesitamos nosotros como humanidad para sanarnos y dejar de echarle la culpa al otro, chamo. ¿Sabes? sí, tal cual. Aceptarte realmente pues con, con todos tus defectos, entre comillas, y tienes que pasar, tienes que atravesar esa situación que es súper engorrosa. Cada quien tiene su Claro, drama, pero son situaciones que hay que atravesarlas para luego recibir la piedra filosofal, pues que es el aprendizaje, la enseñanza que solamente tú tenías que vivir, solamente tú correcto. tenías que merecer ese conocimiento. Y esa es el único porqué de lo que te está ocurriendo, porque tienes que aprender algo. Y tienes que aprenderlo, porque otras personas necesitan que lo hagas. Una Claro, persona que no es está bien, definitivo. su entorno es terrible, su realidad es terrible. ¿Sabes? Necesitamos que todos en verdad pues nos aceptemos y trabajemos en aceptar nuestro propio proceso y cónchale, es que el mundo lo necesita. Yo de verdad, Sí, mira, yo era de las que, ay no, contaminación, por favor, termínate. Y la verdad es que era como que, o sea, al final pues terminé como comprendiendo que mientras más me limpiara yo, pues por alguna razón que yo confío, no sé si es así, pero yo de pana lo confío, el mundo va a terminar siendo cada vez más limpio. Y de repente llegó la cuarentena y que, ¡puf! Y el mundo se limpió. sabes que en estos días veía, por cierto, un link que me refirió Tabata. Hay una reunión, seguramente te lo voy a pasar, o no sé si ya tú lo has visto, pero es una reunión entre dos personas, así como estamos tú y yo, y están hablando sobre el planeta, sobre lo que va a pasar, digamos, espiritualmente, energéticamente. Y la persona que están entrevistando dice, va a pasar lo que todos querramos que pase. O sea, no es que es algo como que yo voy a decir que, por ejemplo, tipo Adriana Así, no, el mundo se va a acabar porque tal y qué sé yo, la predicción de esta carta y tal. No. O sea, lo que va a pasar es verdaderamente lo que energéticamente todo el mundo quiere que pase. Y eso es así, o sea, mientras más gente esté consciente de quién es, de lo que hace, de por qué lo hace, pues toda la aura cambia. O sea, si tú te sientes bien, tu entorno está bien y si tú haces que ese entorno en el que tú estás, o sea, se mantenga estable y esté bien, las personas que conviven contigo, que también conviven con otras personas, van a ir propagando eso. Entonces eso es parte del estar bien. Fíjate que hablando nuevamente de los referentes que yo tengo, otro de los referentes que yo adopté también es una chica que se llama, de apellido Guggenheim, ella se llama Helen Guggenheim, es una francesa. Y a mí me llamó mucho la atención el trabajo de ella porque hay una técnica que se llama el kintsugi, que yo creo que en algún momento también te la comenté, que es un proceso que se hace mediante la cerámica rota, ¿no? Son, este, sí, es algo muy bello, de verdad que sí, es algo muy hermoso. Es un proceso que se hace para recuperar piezas que han sido, que se han quebrado por X, por el pasar del tiempo. Y ese proceso se hace mediante el trabajo con la hojilla de oro, se recupera. Este, ahí tengo otra palabra ahorita que no la recuerdo, ya me va a venir. Entonces el kintsugi es una técnica que se desarrolló porque, bueno, uno de estos personajes
de Asia, específicamente en Japón, pues él tuvo un problema con una taza que recordaba a un momento especial de su vida, la taza se cayó, él la mandó a reparar, pero no le gustó cómo la repararon. Creo que probablemente alguien murió por eso. No sé, son monarcas, pues no te podría decir, no sé, o monjes, qué sé yo, no sé. No te sé decir porque la historia no me la sé ni sé quiénes son los personajes, ¿no? Me gustaría verdaderamente encontrar la historia original porque hay muchas versiones, ¿sabes? Y cada una plantea un personaje distinto. Lo cierto es que cuando recuperaron esta taza y a él no le gustó, él buscó la forma de que alguien recuperara la taza de una forma verdaderamente útil, que quedara bien, que se viera estéticamente bien. Y esta técnica con la hojilla de oro la hacen para recuperar la cerámica, o sea, van uniendo la cerámica con la hojilla de oro y es un proceso bellísimo, o sea, tiene más valor una taza recuperada mediante kintsugi que una taza normal y corriente, porque esta taza es considerada dentro de lo que es el wabi sabi, que es una filosofía de vida muy interesante, que es la que plantea que todo en tu entorno, así como me decías hace rato que un edificio es un cuerpo y que todo es un cuerpo, verdaderamente, todo lo que está en tu entorno va teniendo una vida, ¿sabes? Entonces esta vida va dejando una huella, o sea, es como lo que te digo del templo que tiene 500 años y en esos 500 años ese templo podría, si hablara, tú te imaginas lo que es, o sea, serían cosas horrorosas y maravillosas al mismo tiempo, ¿sabes? Podría contar cosas impresionantes, entonces en el Wabi Sabi siempre se habla como que de ese paso del tiempo, pero de la forma real, ¿no? De ese paso del tiempo en el que todo va envejeciendo, todo va adquiriendo como un, un sentido, ¿sabes? Como cuando todo va agarrando su forma original, verdaderamente. Entonces, más o menos de ahí yo empecé a sacar bastante información. He tenido unos maestros, pero maravillosos de verdad con respecto a estos temas. Uno, por cierto, es un maestro que es un fotógrafo, que es una persona que para mí es muy valiosa y que la tengo siempre allí. O sea, es una de las primeras personas a las que les consulto cualquier cosa. Porque sabe de qué estamos hablando. Hay como un sentido de por qué, mira, tú vas a hacer esto, es así, pero ¿por qué? ¿Sabes? No es hacer algo por hacerlo, o sea, todo tiene un sentido, todo tiene una respuesta en pro positivo, ¿sabes? Porque la mayoría de las cosas es como que, no, bueno, yo hice esta libreta porque sí, bueno, ya, está, listo, ¿sabes? Y a la gente le queda ahí como que, mira, qué lindo, pero eso no tiene, no trasciende, sino es eso, es un objeto, o es algo que hiciste, o es algo que dijiste. Entonces, esta chica que se llama Guggenheim, ella agarró a las personas que vio con cicatrices bastante fuertes. Hay, por cierto, un señor, ella hace performance, y es muy interesante porque hay un señor que tiene una cicatriz en toda la cara, así por un accidente que tuvo, creo que en un auto. Y ella agarra y hace que esa persona se despoje de todo lo material, o sea, toda su ropa, todos sus zapatos, todo lo que tengan en el cuerpo puesto. Y progresivamente ella va, a medida que esa persona se va desnudando internamente, más allá de lo corporal, ella va colocando la hojilla de oro en esas zonas en donde la cicatriz está. Pero es progresivo, o sea, ella no lo hace directamente, o sea, no es como que, te pinté con la hojilla de oro y ya, sino que es como que cuando la persona está lista, ¿sabes? Es un proceso bastante catártico porque la persona, ok, primero te ves desnudo. Entonces, a medida que te ves desnudo, pues aceptas que estás allí, pero aceptas que tienes tu cuerpo, que tienes tu memoria, que tienes todo lo que te ha pasado, y aceptas que tienes esa cicatriz y que la vas a transformar en algo supremamente hermoso, ¿sabes? Entonces ella aplica la técnica del kintsugi en el rostro o en el cuerpo de esa persona que ha sufrido X proceso en su vida. Entonces ese fue uno de los referentes que yo como que más tomé. Y por eso creo que también es ese color de mi fotografía, como que bastante dorado, que no sabemos si es más hacia la sombra o es más hacia el sol, ¿no? Ama, ese performance es el más hermoso que he escuchado en toda mi vida.
de pana. Sí, es hermosísimo, La voy a definitivamente buscar. hermosísimo. Luego me Yo la te lo pasa. mando Sí, sí, yo te lo mando para que lo revises. Sí, entonces, increíble. bueno, esos son las cosas que yo tomé como referente. Yo dije, wow, o sea, esto es súper importante. Y fui almacenando ese tipo de cosas así que parecen una tontería, ¿no? Pero hay personajes así como que tú dices, wow, esto hay que revisar. O sea, hay gente que quiero conocer en esta vida y espero conocerlos pronto. Yo Este, estoy así, chao. Pero da sí. como miedo a escribirles, ¿o no? Demasiado. No, supieras que es que hay una gente que, por ejemplo, no es así como accesible por estas vías, ¿no? Sino que hacen algo y así paren sus hijos y los dejan en el mundo, ¿sabes? No dicen, no es como que el hijo que tiene nombres y 30 apellidos, sino ese es mi hijo, agárralo ahí. Entonces, bueno, te cuesta como llegar. Por ejemplo, para llegar a ella, ya después fue que descubrí que tiene una página, pero fue todo un proceso. O sea, yo vi primero un video y dije, wow, ¿quién es esta? ¿Sabes? Hasta que después la descubrí y fui llegando un poco más allá. Pero sí, es algo necesario, o sea, uno tiene que conectar con ese tipo de cosas y ese tipo de personas porque es fundamental para este proceso, para uno poder concretar un poco más las ideas y darle como más luz, ¿no? Y bueno, ese es, digamos, el proyecto más elaborado, vamos a decirlo así. Porque todavía yo sigo haciendo este tipo de fotos. Ahorita estoy un poco paralizada por el tema de que como no podemos contactarnos físicamente con las personas y mi trabajo es totalmente físico, yo tengo que tocarlos, ¿sabes? Tengo que saber que son reales, que están ahí. Y nada, pues mira, me topé con personas que han tenido problemas. Yo le tomé las fotos a una amiga que tuvo un proceso bastante fuerte mental, ¿no? Ella se hacía daño ella misma, se cortó los brazos. Este, y para mí hay cosas que son hermosísimas, o sea, ese tipo de cosas porque ella superó eso, o sea, ella ahora es un ser que ha entendido muchísimas cosas a través de eso. Entonces, eso es muy valioso y eso hay que Es darle súper como valioso. que, Se reconstruyó. sí, tal cual. Y nada, pues he encontrado gente que de repente tiene cuentos de cicatrices y de cosas que le han pasado que de repente dicen, no, es una tontería, pero cómo lo recuerdan de una forma tan sensible, como te digo, con todos los sentidos. O sea, es lo Claro. que te decía hace rato de que el arte te despierta todos los sentidos y eso es, o sea, nada más conectar con una persona que te cuente, mira, no, a mí me pasó esto, tuve un accidente. Una de las fotos que yo llevé para lo que fue la defensa de mi tesis es un accidente terrible. Estuvieron así que al borde de la muerte y lo que quedó fue una cicatriz. De tantas cirugías que hicieron, quedó una cicatriz. Pero todo ese proceso, o sea, el trance que vivió esa persona, hasta llegar a revivir, porque prácticamente revivió, es todo un tema, es fuerte, pues. Entonces, es bastante valioso, de verdad que sí. Son guerreros. Sí, tal cual. Gracias, Agra, Mira, hermosa. yo no sé si quieras tener alguna otra pregunta, no sé si me vas a hacer alguna pregunta porque yo vine preparada. Yo Me di traje todo. cuenta. Yo anoté todo, así que dije, no, para que no se me olvide, porque, ¿Quieres decir algo más? no, bueno, no sé. Yo pensaba que me ibas a hacer alguna pregunta, pues, Claro, pero lo que no. pasa es que obviamente nosotros para hacer este programa primero armamos un contenido, o sea, ordenamos las ideas, compartimos nuestras versiones, nuestros puntos de vista, y esto es como un seguir enriqueciéndonos y obviamente yo ya he hablado como que ya conozco este camino, Claro, obviamente siempre que hablamos aprendo muchísimo y entiendo muchísimo más tu obra, pues, y entiendo lo importante que es increíble. O sea, tu obra es una obra de arte, realmente, porque imagínate, o sea, es la representación de la reconstrucción de una persona que en algún momento se desboronó y se autoconstruyó ella misma. Y ahora y ahora ella es mucho más valiosa, o sea, esa persona es mucho más valiosa.
y todo Sí. esto representado por una fotografía. Yo de verdad que necesito escribir de tu obra, aunque sea un párrafo. De pana, Está bien, cuando lo escribas me lo mandas para yo leerlo. seguro que sí, ya tiene título. Sí, ya tiene título. Bueno, sabes que el título de la presentación de la tesis fue La herida reverberante, así es que se llama ese proyecto, la herida reverberante, porque yo siempre pienso que a través de estos lugares de donde se junta la piel otra vez, ahí hay mucha luz. Entonces, eso está siempre como, es un hervidero, ¿sabes? De luz. Entonces está Ah, reverberando constantemente. Entonces, yo wow, lo veo así. es un término hermoso. Sí, es un término que, ese término me cayó así, yo te voy a contar, ese término Es un día 7. no, ojalá, no, ese término me golpeó contra el piso, ¿sabes? Ese término me agarró así y me hizo ¡pah! Porque Tiene que ser, o sea, sí, no, eso me dejó así como, wow, ¿qué es esto? escandilada. Pero sí, fue mágico, de verdad que sí, fue muy bonito. Sobre todo porque tuve la oportunidad de ver clases con Sandro Ramos y él me hizo cuestionarme muchísimo, ¿por Ah. qué hago lo que hago? Esa fue la pregunta. Más, sí, él me hizo la pregunta de rigor, ajá, pero ¿por qué tú haces esto? O sea, dime por qué tú haces esto, ¿sabes? Entonces, nada, ahí aparecieron todos los fantasmas al mismo tiempo. Claro, Y, ahí se y abre la surgió caja de eso, Pandora. tal cual, sí, salen los demonios. Pero bueno, fue muy rico, la verdad que sí. Fue algo que me hizo crecer bastante con respecto a eso. Y bueno, ese es, digamos, la obra estrella de todo esto, ¿no? Por otro lado están los cielos, que son los cielos que son azules y de todos los colores. Este, sí, el cielo tiene un tema, el cielo está un tema conmigo. Y nada, yo en algún punto como que yo hacía muchas fotos en la calle. A mí me gustaba mucho enfrentarme con eso de tomarle fotos a la gente y todo este tema. Pero aquí es súper delicado tomarle fotos a la gente, porque la mayoría de la gente piensa que tú eres un periodista, ¿sabes? A menos que seas así, ese tipo de fotógrafo detectivesco, que estés así en una muralla y puedas tomar fotos de todo lo que quieras. Ese es Jorge Arroyo. Sí, ese es Jorge. Jorge es un duro. Yo a Jorge súper lo admiro con todo eso. Es el cazador de Porque fotos. tal cual, tal cual. Bueno, la ventaja que él tiene también es que tiene un súper lente que lo deja hacer lo que le da la gana, ¿sabes? Pero por ejemplo, yo tenía un 50 en ese momento y tú en un 50 tú lo que te tienes es que acercar a la gente, ¿sabes? Me refiero, un 50 es un lente 50 milímetros, o sea, un milimetraje muy corto, o sea, es muy amplio y tienes que acercarte para poder tomar. Y hay cosas que no salen porque te tienes que acercar. Y cuando te acercas, mucha gente se queda así como que, pero esta gente, Mi ¿sabes? ¿Qué haces espacio. tomándome fotos? Sí, este es mi espacio, sí. Y hay cosas, yo tenía un proyecto bien lindo sobre el amor y sobre por qué el amor en las personas adultas no, así como que a la gente no le importa, o sea, o no es algo muy estético decir o poner una foto de una persona adulta besando a otra persona adulta, ¿sabes? Es más, siempre es un amor juvenil, es un amor jovial, es un amor todo cuchi, todo lindo. Bueno, Pero la el amor tiene propaganda muchas para que aristas, te, ¿no? te metas en el peo. Sí, tal cual. Pero bueno, sí, entonces, ¿sabes? Yo empecé como que a buscar la forma de hacer fotos en la calle, ¿no? O fotografiar en la calle, pero era como, para mí, a mí me daba bastante miedo. Creo que me convertí en cobarde después de unas situaciones que tuve bastante determinantes, que bueno, después te las contaré Vale. en otro momento. Pero empecé a tomarle fotos al cielo porque me pareció que era como que lo más cerca que tenía, ¿sabes? Y empecé a ver cosas en el cielo bastante interesantes y sobre todo las nubes era algo que me llamaba mucho la atención y en algún momento vi un artículo que decía que probablemente en 50 años nos vamos a quedar sin por todo el tema de la contaminación y todo. Entonces eso va a traer mucha sequía, va a traer muchísimos problemas, ¿no? Climatológicamente hablando. Entonces yo dije, no,
es el momento ahora de tomarle fotos a todas las nubes que me encuentre, o sea, es Ok. necesario. Entonces encontré varias cosas, hay alguien que hace una explicación científica de cómo se forman las nubes y de por qué se forman y de qué nubes estás viendo y qué nubes no y todo lo demás. Y bueno, me empecé a juntar con esta gente para obtener información y creé lo que se llama el Observatorio de Nubes, que espero que pronto sea un lugar físico, que creo que en algún momento te lo había comentado también. Sí. Yo quisiera que eso fuese un lugar físico en el que la gente pudiera ir y ver las nubes y ver lo hermosas que son. Y sobre todo en las noches hay unas nubes que no puedes tomar siempre con la cámara, ¿sabes? Sí. Que no hay luz suficiente, entonces tienes que dejar como una exposición larguísima para que se vea y es todo un tema, pues, hacer ese tipo de fotos, porque a veces en la noche tú estás más apurado que en el día, ¿sabes? Porque el tema de que vas en la calle y tal, no sé qué, entonces no puedes tomar la foto que quieres y es como, es todo un tema, ese tema sobre todo en las nubes en la noche. Pero bueno, creo que básicamente hemos hablado de todo lo que yo he hecho por los momentos. Espero seguir haciendo muchísimas cosas más. De verdad, creo que por el tema de la lejanía, pues hay cosas que no he podido seguir haciendo y hay cosas que he dejado de lado un poco porque toco ciertas cosas que ahí hacen como ruido, entonces creo que no estoy tiempo espacialmente como para hacer tanta bulla, ¿sabes? Entonces creo que en algún momento voy a poder otra vez agarrar ese impulso y empezar a gritar por todos lados. Lo más importante es que yo siempre estoy anotando cosas, pues. Y es así como que tienes todo ahí, ¿sabes? Y en algún momento eso va agarrando forma. Eso va Claro. sacando, Y vas escribiendo tu guión claro, sí. La película está próxima. próximamente en los Sí, siguientes. seguramente. Bueno, cuando deje de ser la granel del 2020 y sea la del 2021. El 2021, chama. Sí, el 2021. Fueron hace 2 días. No puedo decirlo de muchas formas porque a lo mejor muchas personas van a decir que esta caraja está loca, ¿qué le pasa? Bueno, ya tú Pero sabes. sí, sí. Bueno, lo importante es que el multiverso está activo, ¿sabes? Está muy activo últimamente. Sobre todo ahorita hay mucha energía. Hoy la energía estuvo muy pesada. Específicamente hoy la energía estaba muy, muy pesada. Incluso yo estuve a punto de decirte, Sina, lo vamos a dejar para después, pero después dije, no, tenemos que hacerlo, es necesario. Pero sí, la energía del sentido es demasiado densa. Y bueno, es Bueno, yo parte te de eso. expliqué, ¿no? Porque estamos y esto es lo que viene para el 2021. Porque ahorita está Sí, saliendo todo lo que no has trabajado porque ni siquiera lo habías visto, pues cosas que estaban en ti que no habías visto y que por eso no las habías trabajado. Y que ahorita sí, precisamente en esta luna de Acuario están saliendo y obviamente no te está gustando lo que estás viendo y eso está haciendo que pues te sientas que estás desequilibrada, pues. Pero también estamos sí. ahorita entrando pues como en otro proceso ahí que ya no recuerdo los planetas, por Mercurio, que Mercurio nos está diciendo que precisamente es tan engorroso esto que estamos viendo y cómo nos estamos sintiendo, que es ahora el momento de transformarlo porque es necesario. Así se llama toda esa situación. Así lo dijo mi Sí, astral. correcto. No, y lo otro también es que el sol está llamándonos, pues, de alguna forma. Entonces, o lo escuchamos o lo escuchamos. Eso es necesario. Tenemos que agarrar toda esa energía del sol porque si no, estaremos muy mal. Y es hora de realizarnos realmente en eso que necesitamos. Sí, sí, bueno, es que hay que conectar. Eso es lo más importante. Y hay que despertar o seguir soñando. Depende de dónde te encuentres tiempo espacialmente. Bueno, yo estaba pensando en esa noche, daba la casualidad, y llegué a la conclusión de que definitivamente mi conciencia es la real cuando estoy despierta. Qué bueno. Por eso te digo, depende de dónde te encuentres tiempo espacialmente. Lo que pasa es que hay que ver qué es el sueño por ahí, pero esa es otra entrevista de los resilientes más adelante.
Entonces hablaremos Seguramente. nada más del sueño y de por qué el sueño existe, ¿no? Bueno, tiene que haber un artista que obviamente ese sea su trabajo. Llegaremos a él y haremos un Hay conversatorio. muchos, hay muchos, hay muchos. Voy a buscar uno para mandarte su número para que le hables. Escríbele tú primero, por favor. Para que te diga, mira, tú estás despierto, estás dormida. No, siempre me da mucha pena escribir a las personas directamente. Prefiero que otro lo haga por mí. Ah, bueno, está bien, no importa. En algún momento todos te van a escribir al mismo tiempo. Y no vas a saber a quién responderle primero. Eso va a ser un problema después. Porque tienes que investigarlos primero. Sí, bueno, no hay tanto que investigar, simplemente tú hablas y dices, hola, ¿cómo estás? Y entonces cuando te responden cómo están, ese es el momento preciso. ¿Sabes que nadie responde verdaderamente cómo está? Eso es una mentira. Pero bueno, Cónchales, qué tanta honestidad a granel. no es tanto lo que como que ser honesto, ¿no? Pero de repente alguien está ocupado y en vez de responderte, mira, hablamos luego, te dice, bien, ¿y tú cómo estás? Y entonces tú así como, wow, después te das cuenta que estaba ocupado y tú, ay, qué pena, ¿sabes? Entonces sientes culpa porque pensaste que la persona estaba desocupada y la persona fue la que te debió haber dicho que estaba ocupada. Es un aprendizaje. Sí, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Esto fue a granel Hernández. Hernández. Si quieres, soy a granel sin apellido para que no te cueste tanto, a granel. Si tú dices a granel, todo el Mira, mundo, ¿sabes? Lo que está este es un pasando, apellido ya. no, lo que está pasando es que, cónchale, yo cuando te escribo o cuando le escribo a los demás acerca de ti, es a graniel. Ah, Es ¿ves? como Entonces si tienes que Agra decir, fuera tu nombre y miel fuera tu apellido. no, entonces tienes que decir, lo que pasa es que yo soy una hija de esas que lanzaron sin apellido por el mundo. Que Ok, alguien me encuentre. vale. Así como las obras que andan por ahí que nadie sabe de quién son. Entonces, Sí, que alguien me encuentre. Si me encuentran, bueno. Entonces, nada, pues lo voy a decir yo para que tú termines. Esto sí. fue Los Resilientes con Aranel Hernández y con Sinaí tratando de aprender quién soy yo. Muchísimas gracias por estar con nosotras y la pueden encontrar en YouTube y saber quién es realmente. Está bien. Muchísimas Un gracias, placer, Gabriel, Sina. bella. Gracias por todo. De verdad, gracias. Un besote.